El sol abrasador del mediodía caía sobre los edificios de madera de Black Hollow, proyectando largas sombras sobre la polvorienta calle principal. Black Hollow, que en su día fue una bulliciosa ciudad fronteriza llena de promesas, estaba ahora medio abandonada, y sus estructuras desgastadas eran testimonio de sueños olvidados. Las plantas rodadoras rodaban perezosamente por la calle vacía, chocando de vez en cuando contra los postes de enganche de los pocos negocios que quedaban y que se negaban obstinadamente a cerrar sus puertas. Dentro de la pequeña clínica a las afueras de la ciudad, la doctora Isadora Izzy Kane organizaba metódicamente sus suministros médicos. Sus dedos expertos se movían con precisión a pesar del temblor en su mano izquierda. La luz de la tarde entraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Un golpe silencioso en la puerta rompió el silencio. «¡Pasa!», llamó ella, con voz firme a pesar del dolor que le atravesó la pierna al girarse. El sheriff Eli Graves entró y se quitó el sombrero con respeto. «Buenas tardes, doctora. Le he traído algunos suministros de Carson City». Colocó una pequeña caja de madera en la camilla y evitó con cuidado que sus ojos se cruzaran con la cojera evidente de la doctora al cruzar la habitación. «Vienen jinetes», murmuró, moviendo instintivamente la mano hacia el revólver que llevaba en la cadera. La expresión de Izzy permaneció neutra, aunque algo parpadeó en sus ojos oscuros, algo frío y calculador que desapareció tan rápido como había aparecido. «Probablemente solo estén de paso», dijo en voz baja, sin que su tono delatara emoción alguna. Pero los jinetes no estaban de paso. 6 hombres a caballo se detuvieron frente al salón. Su aspecto polvoriento y su presencia fuertemente armada anunciaban problemas antes de que pronunciaran una palabra. En el centro cabalgaba un hombre cuya presencia llamaba la atención: Jasper Red Jack. Vargas, su barba roja y sus ojos crueles eran reconocibles al instante para cualquiera que hubiera visto un cartel de «Se busca» en los últimos 5 años. Desde la ventana de su clínica, Izzy los vio desmontar. Su mano derecha recorrió inconscientemente el contorno de una vieja herida en su muslo, la razón de su cojera, la razón por la que ahora vestía una bata de médico en lugar del equipo de cuero por el que se la conocía. «Esa es la banda de Vargas», dijo el sheriff Graves con tristeza. «Han estado aterrorizando pueblos por todo el territorio». «Debería quedarse dentro, doctora. No se sabe lo que esos animales podrían hacer». Una leve sonrisa cruzó sus labios. «No se preocupe por mí, sheriff. He lidiado con cosas peores que unos cuantos forajidos alborotadores». Afuera, Red Jack observaba la ciudad con desprecio, y sus ojos finalmente se posaron en la clínica. Dio un codazo a uno de sus hombres. «¿Qué es ese lugar?» «Parece el consultorio de un médico, jefe». Jack sonrió, revelando unos dientes manchados de tabaco. «Bien, significa que tenemos a alguien que nos curará si las cosas se ponen feas». Se rió con un sonido áspero y chirriante. «Aunque he oído que solo es una señora lisiada jugando a los médicos. Probablemente no podría salvar a un hombre con un corte de papel. Si hubiera mirado más de cerca, podría haber notado cómo se mantenía la mujer que observaba desde la ventana, no con miedo, sino con la quietud mortal de un depredador que evalúa a su presa». Pero Red Jack Vargas no miró más de cerca. Como tantos hombres antes que él, solo vio lo que esperaba ver: una mujer inofensiva, dañada y débil. Sería el último error que cometería. ¿Has estado alguna vez en un pequeño pueblo del oeste como Black Hollow? Dime desde dónde miras y si alguna vez te has encontrado con alguien que era mucho más peligroso de lo que parecía a primera vista. Las puertas del bar se abrieron de golpe cuando Red Jack y sus hombres irrumpieron en el interior, silenciando al pianista en mitad de la canción. Los pocos clientes del bar se quedaron paralizados, con la mirada baja, sabiendo que no debían mirar a los ojos a hombres de su reputación. Detrás de la barra, el viejo Tom Wilson empuñaba una escopeta oculta a la vista, con los nudillos blancos de la tensión. «Bueno»,
«Vaya lamentable bar», gritó Red Jack, dando una patada a una silla mientras se acercaba a la barra. «Whisky. Del bueno, no esa mierda que le servís a estos paletos». Tom asintió, poniendo una botella y vasos con manos temblorosas. La banda de Vargas se extendió por la sala, ocupando mesas y observando el establecimiento como lobos vigilando un gallinero. «Se dice que va a llegar un cargamento de oro pasado mañana», dijo Red Jack, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Quería que tuvieran miedo. El miedo mantenía a la gente sumisa. «Nóminas del ejército, según he oído. Sería una pena que le pasara algo». Sus hombres se rieron, sonidos desagradables que prometían violencia. Afuera, una conmoción llamó su atención. Uno de sus hombres entró tambaleándose por las puertas, agarrándose un brazo ensangrentado. «Me he cortado con esa maldita valla de la caballeriza», murmuró avergonzado. La mueca de Red Jack se hizo más profunda. «Creo que esa doctora podría servir para algo después de todo. Ve a que te curen». En la clínica, Easy trabajaba metódicamente, limpiando el profundo corte en el brazo del forajido. Su aliento apestaba a whisky y tabaco mientras se inclinaba más de lo necesario. «Tienes unas manos muy suaves para ser médico», farfulló mirando su figura. «¿Qué te ha pasado en la pierna, cariño? ¿Alguien te ha dado una paliza?» Easy no dijo nada y continuó con su trabajo con una precisión experta. Su silencio solo le animó. «Deberías sonreír más. Una chica guapa como tú no debería estar tan seria todo el tiempo». Cuando terminó de vendarle el brazo, el forajido se puso de pie, elevándose sobre ella. «¿Cuánto le debo, doctora?» «No hay cargo», respondió Easy con voz firme. «Solo hago mi trabajo». Él se rió y se reunió con sus compañeros que esperaban afuera. «Chicos, esa doctora lisiada no podría hacer daño ni a una mosca. Probablemente se desmaye al ver sangre de verdad». Easy observó a través de la ventana cómo regresaban al bar, tomando nota de la complexión de cada hombre, las armas que llevaban y cómo se movían. Donde otros solo veían fanfarronería, ella reconocía debilidades. La forma en que el más alto favorecía su rodilla derecha, cómo el más joven llevaba su arma demasiado alta en la cadera para desenfundarla rápidamente. El punto ciego que Red Jack tenía en su lado izquierdo. Información, detalles, debilidades. Estas eran las cosas que una vez habían hecho de Isadora Kane la cazarrecompensas más temida en 3 territorios. Y los viejos hábitos tardan en desaparecer. Mientras la oscuridad se asentaba sobre Black Hollow, el sheriff Eli Graves hacía sus rondas, comprobando las puertas y ventanas de los pocos negocios que quedaban. La banda de Vargas se había apoderado de las habitaciones situadas encima del bar, y sus estridentes risas y los ocasionales disparos mantenían a los habitantes del pueblo en vilo. Cuando llegó a la clínica, encontró a Easy sentada en el porche, con una taza de té entre las manos. «Están planeando algo grande», dijo Eli en voz baja, apoyado en la barandilla. «Ese cargamento de oro. Envié a un jinete para avisarles, pero no llegará al convoy a tiempo». «¿Sabes quiénes son, verdad?», preguntó, aunque en realidad no era una pregunta. Eli se movió incómodo. «Red Jack Vargas, buscado en 4 estados. Dicen que ha matado a 30 hombres. Que sepamos». Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Easy. 32, en realidad, más 6 mujeres que se cruzaron en su camino. El sheriff la estudió durante un largo momento. «Si fueras la mujer que dicen que eras», susurró finalmente, «quizás este pueblo tendría una oportunidad». Los dedos de Easy se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de su taza. «No sé de qué está hablando, sheriff». «¿No lo sabes?». Eli sacó un papel doblado del bolsillo de su chaleco y se lo entregó. «Encontré esto en una vieja colección de carteles de Se Busca cuando acepté este trabajo». «Esa mujer está muerta», dijo Easy con frialdad, devolviendo el papel. «Hace 7 años, esa mujer recibió un balazo intentando atrapar a los hermanos Santiago.
dijo Easy en voz baja. Fue traicionada por alguien en quien confiaba. La dejaron por muerta en un barranco a las afueras de Tombstone. Y sin embargo, aquí estás. Los ojos de Easy se endurecieron. Aquí estoy, curando borrachos y asistiendo partos. Esa otra vida se acabó. Eli se enderezó, colocándose el sombrero firmemente en la cabeza. Esos hombres de ahí arriba, asintió hacia el salón. Matarán a todos en esta ciudad si les conviene. Entonces haga su trabajo, Sheriff, respondió Easy con frialdad. Mientras se alejaba, sus palabras de despedida quedaron flotando en el aire. Lo estoy intentando. La pregunta es, ¿tú harás lo tuyo? Cuando el sheriff se fue, Easy permaneció en el porche durante mucho tiempo, mientras el aire nocturno enfriaba el calor de sus mejillas. Sus palabras habían tocado algo que había intentado enterrar en lo más profundo. La mujer que solía ser, la leyenda que una vez había infundido miedo en los corazones de los forajidos más peligrosos del oeste. Finalmente se levantó y entró en su clínica, cerrando la puerta tras de sí. Se dirigió a la esquina más alejada, se arrodilló, haciendo una mueca de dolor ante el dolor familiar en su pierna lesionada, y levantó una tabla suelta del suelo. La caja de madera que había debajo no se había tocado en años, pero el candado de latón seguía brillando a la luz de la lámpara. Sus dedos temblaron ligeramente al abrirla, revelando el contenido que había jurado no volver a usar nunca. Las Colt Peacemaker gemelas con sus distintivos grabados de alas de ángel. 3 cuchillos perfectos para lanzar. Una Derringer lo suficientemente pequeña como para esconderla en la manga. Y debajo de todo, el chaleco de cuero con refuerzo de acero que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Easy pasó los dedos por el frío metal de las pistolas, y la memoria muscular se hizo cargo mientras comprobaba los mecanismos con facilidad. Seguían funcionando perfectamente, mantenidos incluso en su largo exilio bajo las tablas del suelo. Cuando finalmente se acercó a él, su voz era baja y decidida. Mete a la gente del pueblo dentro mañana por la noche. A todos. Puertas cerradas, sin velas, sin movimiento. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó con esperanza y duda a la vez. No voy a hacer nada, respondió Easy. Pero si algo le ocurriera a la banda de Vargas mientras intentan robar ese cargamento, no sería una tragedia. Mientras el sol comenzaba a descender, Easy estaba de pie en su clínica, observando cómo Red Jack y sus hombres se reunían en el porche del salón, pasando una botella entre ellos, riendo y jactándose de la fortuna que pronto poseerían. Abrió un pequeño armario y sacó una botella llena de un líquido oscuro. No era medicina, sino aceite de ballena, altamente inflamable y perfecto para sus propósitos. Mientras trabajaba, una frase que no había pronunciado en años se deslizó de sus labios, casi una oración. La justicia llega con alas veloces. El ángel de la muerte estaba despertando y Black Hollow nunca volvería a ser lo mismo. La oscuridad se apoderó de Black Hollow como un sudario. El pueblo estaba inquietantemente en silencio mientras sus habitantes se acurrucaban tras puertas cerradas. El resplandor dorado de las ventanas del salón atravesaba la noche, derramándose en la calle donde la banda de Vargas hacía los últimos preparativos. Red Jack caminaba impaciente, sus ojos constantemente dirigidos hacia el camino que conducía al pueblo. Cuando la carreta apareció a la vista, flanqueada por 4 guardias armados, Red Jack salió a la calle. «Buenas noches, caballeros», llamó, con su voz resonando en el aire nocturno en calma. «Me temo que aquí es donde termina su viaje». Los guardias sacaron sus armas, pero los hombres de Vargas estaban por encima de ellos. Se oyeron disparos, rompiendo el silencio. 2 guardias cayeron inmediatamente, mientras que los otros se escondieron detrás de la carreta. «¡Tomen el oro!», gritó Red Jack, avanzando hacia la carreta. Fue entonces cuando saltó la primera trampa. Una explosión sacudió la calle cuando uno de los bultos empapados en aceite de Easy se incendió, haciendo volar un barril por los aires. Este se estrelló contra 2 de los hombres de Vargas
dejándolos inconscientes. La confusión se extendió por la banda cuando se produjo una segunda explosión, seguida de una tercera, cada una estratégicamente colocada para conducir a los forajidos al centro de la ciudad. ¿Qué diablos está pasando?, rugió Red Jack, girando frenéticamente mientras el humo llenaba la calle. Un disparo resonó desde las sombras, increíblemente preciso, y le quitó el arma a la mano derecha del hombre de Red Jack. Antes de que nadie pudiera localizar al tirador, otro forajido gritó, con un cuchillo de mano clavado en el hombro. ¡Nos están tendiendo una emboscada!, gritó alguien. Red Jack apuntó con su arma hacia un movimiento en el callejón. ¡Muéstrate, cobarde! En su lugar se oyeron más disparos, cada uno de los cuales dio en el blanco, no matando, sino incapacitando. Una bala en una rodilla, otra en una mano, un cuchillo lanzado con precisión quirúrgica en un muslo. Los forajidos restantes se acurrucaron juntos, espalda con espalda, disparando a ciegas en la oscuridad. El humo comenzó a disiparse, revelando las secuelas de la mortal eficiencia de Easy. 4 de la banda de Vargas yacían heridos, desarmados y gimiendo en el suelo. Otros 2 habían huido en la noche. Y Red Jack estaba solo en el centro de la calle, con el rostro contraído por la rabia y el miedo. ¿Es esto obra suya, Sheriff?, gritó. ¿Cree que esto cambia algo? Quemaré esta ciudad entera hasta los cimientos. El sheriff no tiene nada que ver con esto, dijo una voz de mujer, tranquila y fría como el aire invernal. Volvió la cabeza cuando la doctora Isadora Kane salió a la calle. Su bata médica había desaparecido, sustituida por el chaleco de cuero y el cinturón de pistola de su vida anterior. Su cabello oscuro estaba recogido, revelando toda la intensidad de su mirada. Se movía con una gracia letal, sin rastro de cojera en su paso, sus 2 revólveres brillando a la luz de la luna. «Vosotros, chicos, cometisteis un error», dijo, y su voz se propagó con facilidad en el atónito silencio. «Me subestimasteis». «¿La doctora lisiada? ¿Esperas que me crea que hiciste todo esto?», señaló a sus hombres caídos, y su voz se elevó con cada palabra. «¿Una mujer? No me hagas reír». Easy no dijo nada. Su silencio era más desconcertante que cualquier amenaza. Estaba completamente quieta, con la postura de un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Los miembros restantes de la banda de Vargas se movían nerviosamente. Su anterior confianza se había evaporado como el rocío de la mañana bajo el sol del desierto. «¿Sabes qué?», continuó Red Jack, con la mano acercándose poco a poco a su pistola enfundada. «No me importa quién te crees que eres. Estás muerto de todos modos». Su mano se movió en un instante, desenfundando su revólver con la velocidad que lo había hecho famoso en 3 territorios. Pero Easy fue más rápida, increíblemente más rápida. Su Colt ya estaba apuntando, y disparó un solo tiro que hizo que su arma saliera disparada de su mano, llevándose un trozo de su pulgar con ella. Red Jack aulló de dolor e incredulidad, agarrándose la mano sangrante. «¿Cómo has...?» «Podría haberte metido esa bala entre los ojos», interrumpió Easy con voz firme. «Recuérdalo». Uno de los otros forajidos, al ver a su jefe herido, hizo un movimiento desesperado para coger su arma. Sin siquiera girar la cabeza, Easy disparó su segunda Colt. La bala rozó su oreja con tal precisión que solo pudo ser deliberado. «La próxima te atravesará el cráneo», advirtió. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Red Jack mientras miraba sus armas, los distintivos grabados de alas de ángel que captaban la luz de la luna. «Esas Colts», susurró, su rostro perdiendo el color. «No puede ser». «El ángel de la muerte», jadeó uno de sus hombres, las palabras apenas audibles. «Pensé que era solo una historia para asustar a los forajidos». La bravuconería de Red Jack se desmoronó. «Dijeron que estabas muerta». Los miembros restantes de la banda de Vargas intercambiaron miradas aterrorizadas. Habían oído las historias,
Cómo el ángel de la muerte nunca fallaba en traer a su presa. Cómo podía rastrear a un hombre a través de miles de kilómetros de desierto. Cómo los que se rendían a ella podían vivir para ver la cárcel, pero los que se resistían nunca vivían para contarlo. «Escucha», dijo Red Jack con voz repentinamente conciliadora. «No sabíamos quién eras. Esto es solo un malentendido. Nos iremos de la ciudad y no volveremos nunca». ¿Un malentendido? La voz de Easy era suave, pero peligrosa. ¿Cómo cuando malinterpretaste que esa familia en Tucson suplicaba por sus vidas? ¿O cuando quemaste esa granja en Río Blanco con los niños todavía dentro? Lo rodeó lentamente, como un lobo alrededor de una presa herida. Conozco todos los crímenes que has cometido, Jasper Vargas. Todas las vidas que has arrebatado. Todas las recompensas por tu cabeza. Hizo una pausa. Y suman una buena suma. Puedes quedarte con el oro, ofreció desesperado. Todo. Solo déjame salir de aquí. La risa de Easy era hueca, carente de alegría. «¡Esto nunca ha sido por el oro!» Miró a los otros forajidos que estaban paralizados por el terror. «¡Tirad las armas! ¡Todos! ¡Al suelo! ¡Ahora!» Mientras las armas caían al suelo, el sheriff Graves emergió de las sombras, con el rifle en la mano. Los pocos habitantes del pueblo, lo suficientemente valientes como para asomarse a sus ventanas, observaron con asombro cómo la leyenda de la que solo habían oído susurrar cobraba vida ante sus ojos. «El ángel de la muerte», murmuró alguien. «Ha estado aquí todo el tiempo». La cooperación de Red Jack duró poco. Cuando el sheriff Graves se disponía a esposar a uno de los forajidos caídos, Jack hizo su jugada desesperada. Con un movimiento rápido sacó un cuchillo oculto de su bota y se abalanzó sobre Easy. «¡No me vas a coger vivo!», gruñó. Easy esquivó el ataque con facilidad, pero en lugar de dispararle, enfundó una de sus Colts. Ahora era algo personal. Había que resolverlo a la antigua. «Siempre te imaginé como un cobarde, Jack», se burló ella, rodeándolo. «Escondiéndote detrás de tus hombres, aprovechándote de los débiles». Jack cortó salvajemente con su cuchillo. Sus movimientos se volvieron cada vez más desesperados. «¿Crees que eres una especie de leyenda? No eres nada. Solo otro cazarrecompensas que tuvo suerte». Los ojos de Easy no se apartaron de los suyos, leyendo su siguiente movimiento antes de que lo hiciera. Cuando se lanzó de nuevo, ella le agarró la muñeca, retorciéndola hasta que el cuchillo se le cayó de la mano. Con el mismo movimiento fluido, le asestó un golpe aplastante en el esternón que lo hizo tropezar hacia atrás. 38 personas inocentes, dijo ella, avanzando hacia él. Esas son las vidas que has quitado, que yo sepa. Jack retrocedió a trompicones, con auténtico miedo en los ojos. «Por favor, yo no...» Hizo un último y desesperado intento, sacando una Derringer de su chaleco. Antes de que pudiera apuntar, el cuchillo arrojadizo de Easy se le clavó en el hombro. Gritó, y la diminuta pistola se le cayó de los dedos entumecidos. «¡Podrías haberme matado!», jadeó, agarrándose el hombro sangrante mientras se encogía contra el abrevadero. Easy se puso de pie junto a él, con la Colt que le quedaba apuntando a su cabeza. «La muerte sería demasiado piadosa. Vas a ser juzgado por cada vida que hayas quitado. Vas a pudrirte en una celda, olvidado por todos, viendo cómo el mundo sigue sin ti». Los ojos de Jack se movieron frenéticamente, buscando una salida. «No sabía quién eras», suplicó. «Si hubiera sabido...» «Nunca pensaste en preguntar», respondió Easy con frialdad. Luego le golpeó en la sien con la culata de su pistola, dejándolo inconsciente. La calle quedó en silencio. El sheriff Graves se acercó, observando a los forajidos caídos con una mezcla de asombro y alivio. A lo lejos, las primeras luces del amanecer comenzaban a despuntar sobre las montañas, proyectando largas sombras sobre el campo de batalla en el que se había convertido Black Hollow. El cargamento de oro permanecía intacto
y sus guardias salían cautelosamente de sus escondites. ¿Se ha acabado?, preguntó uno de ellos. Easy miró la figura inconsciente de Red Jack y luego la ciudad que había sido su santuario y prisión durante los últimos 7 años. «Por ahora», respondió en voz baja. A medida que el sol de la mañana subía, la gente de Black Hollow salía de sus casas, al principio con cautela, luego con creciente confianza. Se reunieron en la calle, mirando con asombro la escena que tenían ante ellos. La famosa banda de Vargas derrotada, atada y custodiada por el Sheriff Graves y los guardias supervivientes del convoy. Pero la mayoría de las miradas se fijaron en Easy, que estaba apartada, limpiando la sangre de su cuchillo con metódica precisión. Ella se transformó ante sus ojos. Ya no era solo la doctora tranquila que atendía sus dolencias, sino algo mucho más peligroso e imponente. El viejo Tom, del bar, fue el primero en acercarse a ella. «Todo este tiempo», dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad, «no teníamos ni idea de quién vivía realmente entre nosotros». «De eso se trataba», respondió Easy, sin levantar la vista de su tarea. «¿Por qué aquí?», preguntó una mujer. «De todos los lugares en los que podrías haberte escondido, ¿por qué nuestra pequeña ciudad moribunda?». Easy finalmente levantó los ojos, observando los rostros reunidos. «Porque nadie mira de cerca las cosas que mueren», dijo simplemente. «Y porque yo también estaba muriendo». Las heridas de la cazarrecompensas habían sido reales. La bala que le destrozó el fémur, la herida de cuchillo que dañó los nervios de la mano. Pero lo que los habitantes del pueblo solo ahora estaban comprendiendo era cuánto de su debilidad había sido una fachada cuidadosamente construida. Trajeron una carreta para transportar a los prisioneros. Mientras cargaban a la banda Vargas, el Sheriff Graves se acercó a Easy, sombrero en mano. «Los llevaré a la prisión territorial», dijo. «El dinero de la recompensa es legítimamente tuyo». Easy negó con la cabeza. «Déselo a la ciudad. Dios sabe que Black Hollow lo necesita más que yo». El sheriff asintió, luego vaciló antes de volver a hablar. «Esas historias sobre ti dicen que nunca dejas que una recompensa escape con vida, que eres despiadado». «Las historias crecen con el relato», respondió Easy, con el rostro inescrutable. «Traje más hombres vivos que muertos. Es solo que los muertos son mejores cuentos alrededor de una fogata». Mientras el sheriff se preparaba para irse con sus prisioneros, se detuvo por última vez, inclinando el sombrero hacia Easy. «Supongo que las leyendas no mueren fácilmente», dijo, con una leve sonrisa en los labios. «No», asintió ella, con la mirada perdida en el horizonte. «Simplemente cambian de forma». Los habitantes del pueblo vieron cómo la carreta desaparecía por el camino polvoriento y volvieron a fijar su atención en Easy. Algunos parecían inquietos, otros agradecidos, pero todos la miraban con un respeto recién descubierto. «¿Y ahora qué, Doc?», preguntó alguien por fin. «Ahora», dijo, «tengo pacientes que atender». La noticia se extendió como la pólvora por todo el territorio. El ángel de la muerte había regresado. Los cables telegráficos zumbaban con la noticia, los periódicos imprimían ediciones especiales, y en los salones desde Santa Fe hasta Tombstone, los hombres hablaban en voz baja sobre la mujer que creían que era solo una leyenda. Para Easy, la vida en Black Hollow intentaba volver a la normalidad, aunque la normalidad se había alterado irrevocablemente. Los pacientes seguían acudiendo a su clínica, pero ahora entraban con una reverencia rayana en el miedo, con la mirada fija en sus manos, unas manos que podían curar huesos rotos, pero que también habían acabado con innumerables vidas. 3 semanas después del incidente de Vargas, llegó una carta del gobernador territorial, agradeciéndole su servicio y ofreciéndole una recompensa sustancial. Easy la quemó sin responder. Esa noche, mientras cerraba la clínica, notó a un jinete observando desde la cresta que dominaba la ciudad, demasiado lejos para identificarlo, pero lo suficientemente cerca como para que se le pusiera la piel de gallina. Por la mañana,
se habían ido. «Has removido un avispero», dijo Tom cuando ella lo mencionó en el bar, que se había transformado de un antro de perdición a un establecimiento respetable. «Todos los cazarrecompensas que se precien están hablando de ti. Algunos dicen que has vuelto al juego». «Doctora Kane», la saludó formalmente cuando la encontró reponiendo suministros en su clínica. «¿O prefiere su otro título?» Izzy desplegó el papel. Su expresión se endureció al leer su contenido. Era un cartel de Se Busca, no de un forajido, sino de ella. La recompensa por el ángel de la muerte, vivo o muerto, era considerable. «¿Quién?», preguntó con voz apenas audible. «Santiago», respondió Fletcher. «Joaquín Santiago, el que se escapó, el que te metió esa bala en la pierna». Los dedos de Izzy arrugaron el papel. Debería estar muerto. Los ojos de Izzy se encontraron con los de Fletcher. «¿Por qué me enseñas esto?» «Porque», dijo simplemente, «a veces la ley necesita un ángel». Esa noche, Izzy estaba sentada sola en su clínica, con el cartel de Se Busca extendido ante ella sobre la mesa. La luz de la lámpara proyectaba largas sombras por la habitación mientras trazaba el contorno del rostro de Joaquín Santiago con la yema del dedo. 7 años lo habían cambiado. Su rostro estaba más lleno, su cabello ahora estaba teñido de canas. Sus ojos eran los de un hombre que se creía intocable. Aún recordaba la noche en que la traicionó. Habían sido compañeros, siguiendo la pista de los hermanos Santiago, los ladrones de bancos más notorios del territorio. Lo que ella no sabía era que Joaquín era el tercer hermano, que trabajaba desde dentro de la ley para proteger a su familia. Cuando llegó el momento de hacer el arresto, le metió una bala en la espalda, otra en la pierna, y la dejó por muerta en un barranco a las afueras de Tombstone. Para cuando logró ponerse a salvo, los hermanos Santiago habían desaparecido, y se suponía que habían huido a México. Ahora sabía la verdad. Joaquín se había reinventado a sí mismo, ascendiendo de rango hasta convertirse en juez, utilizando su posición para proteger a los criminales y llenarse los bolsillos. Izzy abrió la caja de madera que contenía su pasado, pasando los dedos por el diario encuadernado en cuero, donde había registrado cada recompensa, cada persecución, cada captura. En la parte de atrás había un boceto, su propio dibujo de Joaquín de cuando trabajaban juntos. Ella había confiado en él, quizás el único hombre en quien había confiado de verdad. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Cerró rápidamente el diario, moviendo instintivamente la mano hacia su pistola. «¡Está abierto!», gritó, relajándose ligeramente cuando el sheriff Graves entró. «Me imaginé que aún estarías despierta», dijo, dejando su sombrero en el estante. «El alguacil Fletcher se fue de la ciudad. Me dijo lo que te mostró». Izzy asintió, señalando el cartel de Se Busca. «Santiago quiere silenciarme antes de que pueda desenmascararlo». «¿Qué vas a hacer?». Ella se quedó en silencio durante un largo momento, mirando la llama de la lámpara de aceite. «¿Qué quiere que haga, sheriff? ¿Esconderse el resto de mi vida? ¿Esperar a que sus sicarios me encuentren?». «Podría irse», sugirió él. «Empezar de nuevo en otro lugar. Ya lo ha hecho antes». «¿Y cuántas personas inocentes sufrirían bajo la corrupción de Santiago mientras yo me escondo?», replicó ella. «¿A cuántos criminales dejaría libres porque le pagaron lo suficiente?». El sheriff no respondió, sabiendo que no había argumento que la hiciera cambiar de opinión. En su lugar, colocó un telegrama sobre la mesa junto al cartel de Se Busca. «Esto ha llegado para ti», dijo en voz baja. «Del propio gobernador». Izzy rompió el sello y leyó el mensaje. Su expresión no revelaba nada, aunque sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el papel. «Me ofrece un puesto», dijo por fin. «Ayudante especial del alguacil de los Estados Unidos, para investigar la corrupción en el Poder Judicial de Arizona». «Una forma legítima de ir a por Santiago», asintió Graves, «sin convertirse usted mismo en un forajido».
Quizás sea hora de empezar de nuevo, respondió él, o al menos usarla cuando sirva a su propósito. Izzy dobló el telegrama con cuidado y lo colocó junto a su diario. Lo pensaré. Cuando el sheriff se fue, abrió la puerta trasera de la clínica y salió al aire fresco de la noche. Las estrellas se extendían infinitamente sobre ella, las mismas estrellas por las que había navegado durante innumerables noches en el camino. A lo lejos, un coyote aullaba, un sonido solitario e inquietante que parecía hacerse eco del vacío que había en su interior. Amanecía en Black Hollow, mientras Izzy llenaba sus alforjas con una eficiencia experimentada. Los suministros médicos ocupaban un lado, por la fuerza de la costumbre tras años como médico del pueblo. El otro lado contenía munición, aceite para armas y las herramientas de su antiguo oficio. Su diario y el cartel de "Se busca" estaban metidos a buen recaudo dentro de su chaleco, cerca de su corazón. Los viejos hábitos resurgieron con facilidad. Comprobó sus armas 2 veces, guardó los cuchillos en fundas ocultas, comprobó el equilibrio de cada hoja arrojadiza. El peso familiar de su chaleco de cuero le pareció correcto, como saludar a un viejo amigo después de una larga ausencia. Cuando salió, guiando a su yegua gris moteada, se encontró con casi la mitad del pueblo esperando. La sorpresa debió de reflejarse en su rostro, porque Tom se rió suavemente. «No pensabas que podías irte sin despedirte, ¿verdad?» «No queremos un médico de verdad», gritó alguien. «Queremos que vuelvas cuando hayas terminado». El sentimiento la tomó por sorpresa. Durante 7 años había vivido entre estas personas, pero siempre se había mantenido al margen, creyendo que era más seguro para todos. Ahora, al ver su genuina preocupación, se dio cuenta de que había construido algo que nunca pretendió: un hogar. El sheriff Graves se abrió paso entre la multitud, guiando su propio caballo. «Voy a cabalgar contigo hasta la frontera territorial», dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Después de eso, estarás por tu cuenta». «Galletas para el viaje», explicó. «Y esto». Colocó un medallón de plata en la palma de Izzy. «Perteneció a mi hija. Tiene una medalla de un santo en el interior, para protección». «No soy muy de santos», respondió Izzy vacilante. «Entonces considéralo protección para aquellos a los que salvarás de la corrupción de Santiago». Izzy se guardó el medallón en el bolsillo, extrañamente conmovida por el gesto. Con un último gesto de asentimiento a los vecinos reunidos, giró su caballo hacia el sendero que conducía al sur. «Recordarán esto», dijo Graves mientras cabalgaban uno al lado del otro. «El día en que el ángel de la muerte cabalgó para traer justicia una vez más». «Lo sé», respondió él con sencillez. «Lo haces porque así eres». Mientras Black Hollow se alejaba tras ellos, Izzy sintió el peso de sus 2 identidades: sanadora y cazadora, salvadora y destructora. Quizá no fueran tan contradictorias como había creído en el pasado. Quizá ambas sirvieran al mismo propósito fundamental: restablecer el equilibrio en un mundo demasiado inclinado hacia el sufrimiento. Miles pasó bajo las pezuñas de sus caballos y el paisaje fue cambiando gradualmente de lo familiar a lo desconocido. En algún lugar más adelante se encontraba el territorio de Arizona y dentro de él Joaquín Santiago, el hombre que había roto su cuerpo pero no su espíritu. La cacería había comenzado de nuevo. En la ciudad de Diablo Springs, en el territorio de Arizona, el salón bullía con la habitual multitud nocturna. Mineros recién llegados de sus explotaciones, vaqueros entre arreos de ganado y algún que otro vagabundo de paso. El pianista tocaba una melodía animada, casi ahogando el ruido de las fichas de póker y el murmullo constante de las conversaciones. Cuando las puertas Batwing se abrieron, pocos prestaron atención al recién llegado, un hombre alto con el rostro curtido y ojos fríos. Su abrigo negro estaba cubierto de polvo de un largo viaje, y la pistola que llevaba en la cadera había sido usada en numerosas ocasiones.
Se movía con la confianza deliberada de alguien acostumbrado a inspirar respeto. El camarero, un hombre corpulento con una cicatriz que le recorría la mejilla, le acercó un vaso. ¿De paso? El desconocido dio un sorbo lento antes de responder. Busco a alguien. Por Diablo Springs pasan muchos. ¿Busca a alguien en particular? El desconocido escudriñó la sala con la mirada antes de volver al camarero. Al ángel de la muerte. Un silencio cayó sobre las mesas cercanas. El nombre actuó como un hechizo que silenció incluso a los bebedores más bulliciosos. La mano del camarero se detuvo a medio limpiar un vaso. Ese no es un nombre que la gente mencione a la ligera por aquí, dijo en voz baja. Especialmente últimamente. El desconocido se inclinó hacia adelante. He oído que ha vuelto, que está cazando de nuevo. El camarero miró nervioso hacia una mesa en la esquina, donde dos hombres con trajes caros estaban sentados bebiendo. Uno de ellos, un hombre de pelo plateado con porte de autoridad, había vuelto su atención hacia la barra, entrecerrando los ojos al mencionar al ángel de la muerte. Escuche, amigo, susurró el camarero. No sé qué asuntos tiene con ella, pero al juez Santiago no le gusta que la gente haga preguntas sobre el ángel. Últimamente han venido otros tipos curiosos. No han durado mucho en buen estado de salud. El desconocido sonrió, aunque nunca llegó a sus ojos. No me preocupa el juez Santiago. Debería estarlo, advirtió el camarero. Prácticamente es el dueño de este territorio. El desconocido se bebió el whisky de un trago y dejó el vaso con cuidado. ¿Dónde puedo encontrarla? La sonrisa del desconocido se ensanchó ligeramente mientras se alejaba de la barra. Bueno, entonces, dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, incluidos los hombres de la esquina. Supongo que tendré que hacerme notar. Mientras se adentraba de nuevo en la noche, el hombre de cabello plateado de la mesa de la esquina, el propio juez Joaquín Santiago, hizo un gesto a su compañero. Averigua quién era, ordenó, con un destello de inquietud cruzando sus rasgos, por lo demás serenos. Y avisa a nuestros hombres que vigilan las carreteras del norte. La caza había comenzado, pero aún estaba por ver quién era el depredador y quién la presa. Si pensabas que esta historia era intensa, no querrás perderte lo que sucede en nuestro siguiente video. El ángel de la muerte viene en busca de justicia. Y ningún juez corrupto está a salvo cuando ella está de caza.